Muy buenas tardes compañeros, me presento, mi nombre es Brandon Vargas Vidrio, estoy estudiando el quinto semestre de la carrera de médico, cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Y hoy les voy a exponer el tema de pancreatitis tanto aguda como pancreatitis crónica. Esto como parte del programa de la materia de clínica quirúrgica impartida por el doctor Guillermo Oswaldo Ramos Gallardo. Y bien, para empezar, pues una tabla de contenidos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Primeramente vamos a ver lo que son las generalidades del páncreas. ¿Con qué objetivo? Pues con que tengamos un poquito más frescos los conceptos básicos de lo que son tanto anatomía y función del páncreas para entender un poquito más toda la demás presentación. Posteriormente definiremos qué es la pancreatitis para tenerla bien clara. Luego veremos la pancreatitis aguda con subtemas como por ejemplo la etiología, el diagnóstico, qué tratamientos tiene e igualmente con la pancreatitis crónica. Bien, comenzando con las generalidades en anatomía, pues tenemos que el páncreas es una glándula. ¿Por qué se dice que es una glándula? Pues recordemos que las glándulas van a excretar y el páncreas que excreta, pues tanto el jugo pancreático que lo excreta directamente al duodeno, tanto como hormonas que va a excretar directamente a la circulación sanguínea. Por lo tanto, se dice que es una glándula mixta pues porque tiene tanto función endocrina como exocrina. Y retroperitoneal, pues porque está detrás del peritoneo parietal. En cuanto a sus medidas, pues va a venir de 15 a 20 centímetros de largo, de 3 a 5 centímetros de alto, de 1.5 a 3 centímetros de grosor y de 75 a 100 gramos de peso. Cabe resaltar que en distintas etapas de la vida pues va a tener distintos pesos, ¿no? O sea, obviamente en la infancia va a medir mucho menos y va a pesar mucho menos. De hecho, al nacer pesa aproximadamente de 2 a 6 gramos y mide unos 5 a 6 centímetros. Y pues en el adulto mayor, pues con la edad el páncreas tiende a atrofiarse y a fibrosarse. Esto hace que se vuelva un poco más pequeño, sea menos funcional y con más tejido adiposo. Esto es completamente normal, es decir, es parte del envejecimiento y también explica por qué en los ancianos la producción de enzimas digestivas puede llegar a ser mucho menor. Bien, en cuanto a las partes del páncreas, en los libros se le describen cuatro partes. Se describen en él cuatro partes. Que primero es la cabeza, que está ahí marcada. Que esta, como referencia anatómica más evidente, es que va a estar enmarcada por el duodeno. También otra referencia anatómica bastante importante de la cabeza es que se va a curvar en forma de gancho, como podemos ver ahí en la misma imagen. A esta curvatura se le conoce como páncreas menor de Winslow o también proceso unciforme. Este proceso es bastante importante porque por él van a pasar los vasos mesentéricos superiores, como se ve ahí en la imagen. Posteriormente vamos a tener el cuello, que este también se va a conocer como istmo del páncreas y une la cabeza con el cuerpo. Es muy estrecho, mide de 2 centímetros aproximadamente. Luego vamos a tener lo que es el cuerpo, que esta pues ya va a ser la porción más grande del páncreas y pues se aparta de la cabeza de la glándula hacia arriba y hacia la izquierda. Y por último vamos a tener la cola, que pues es la extremidad izquierda del páncreas y también la más finita. De igual forma, el páncreas va a ser un órgano que va a estar muy relacionado con otros órganos. Por ejemplo, en la parte anterior va a estar relacionado con el estómago, las transcavidades de los epiplones, el colon transverso y también su raíz. Posterior al páncreas, en la parte de la cabeza, va a estar relacionado con la vena cava inferior, con el conducto colédoco, que este va a pasar primero por atrás de la cabeza del páncreas y luego la va a penetrar. Y los vasos renales derechos. En la parte del cuello, la relación anatómica más importante va a ser la vena porta. En la parte del cuerpo va a estar relacionado con el diafragma y las glándulas suprarrenales izquierda y también los vasos renales izquierdos. Ah, y también el riñón izquierdo, obviamente. Y en la parte de la cola, pues la más obvia va a ser pues, su relación con el vaso. Bien, y siguiendo con la anatomía del páncreas, ahora vamos a ver los conductos del páncreas, comenzando con el conducto colédoco, que este como tal, pues ya se sabe que no es un conducto del páncreas como tal, pero tiene una estrecha relación con él y por lo tanto, pues es importante mencionarlo también, ¿no? Es ese que está pintado de verde en la imagen y pues es el conducto que trae la bilis del hígado para desembocarla justo en la segunda porción del duodeno
Esta bilis que sabemos que tiene una importancia bastante grande para la digestión, específicamente de las grasas. Y ahora lo que viene siendo el páncreas como tal tiene dos conductos. Uno que lo atraviesa completamente desde la cola hasta la cabeza, llamado conducto pancreático principal o de Windsor, que se puede ver ahí en la imagen, es el que está señalado de color azul. Este conducto pancreático principal, una vez que llega a nivel del cuello del páncreas, lo que va a hacer es que va a doblar hacia abajo y luego sale a la derecha nuevamente para unirse con el conducto colédoco. Justamente esta unión entre el conducto colédoco y el conducto pancreático principal se va a conocer como ampolla de Vater. Y ese conducto que se puede ver señalado de rojo se le conoce como conducto pancreático accesorio o también llamado de Santorini. Este lo que tiene de especial es que puede presentarse en algunas personas y en algunas no. Y justo cuando se presenta va a drenar directamente al duodeno también. Bien, siguiendo con este tema, ahora en la imagen alcanzamos a ver lo que es la segunda porción del duodeno y esas dos estructuras que están ahí llamadas papilas. La que está más inferior, o sea, abajo, marcada por el círculo rojo, es la papila duodenal mayor y la que está por encima y marcada de amarillo es la papila duodenal menor. Estas papilas tienen como principal función lo que es la excreción del jugo pancreático directo en el duodeno. Como ya les había comentado, pues el páncreas produce su jugo pancreático, muy importante para la digestión de los alimentos, y lo excretan directo a la porción del duodeno, ¿no? Pero como lo excreta, pues por medio de estas dos papilas. En el caso de la papila duodenal mayor, esta sirve para excretar el contenido tanto del conducto principal, el conducto de Windsor, como el conducto colédoco, y la papila duodenal menor sirve para excretar el contenido de los conductos del conducto accesorio o de Santorini. Y ahí mismo podemos ver en la otra imagen que vamos a tener esfínteres compuestos por fibras musculares especializadas que se encuentran en la desembocadura de dichos conductos. Dependiendo de la porción en la que se encuentre, es el nombre que se les va a dar. O sea, el conducto en el que se encuentre el esfínter, pues es el nombre que se le da, ¿no? En el caso del conducto, del esfínter del conducto colédoco, se le conoce como esfínter de Oddi. El conducto pancreático también va a tener su propio esfínter y también presentamos uno en lo que es la ampolla de Vater, que es la que está ahí marcada en azul. Bien, ahora hablando de su vascularización arterial y venosa también, vamos a tener que este está vascularizado por dos estructuras principales muy importantes. Primeramente vamos a tener el arco pancreático duodenal anterior y el arco pancreático duodenal posterior, pues dependiendo de cuál estemos mencionando. Por ejemplo, el anterior es el que pues, se va a encontrar anterior, ¿no? Delante del páncreas, y el posterior pues detrás. Y cada uno está compuesto por dos arterias. En el caso del pancreático duodenal anterior, vamos a tener las arterias pancreático duodenales anteriores, superior e inferior. Y en el caso del arco pancreático duodenal posterior, este está compuesto por otras dos arterias que son las arterias pancreático duodenales posteriores, superior e inferior. Igualmente va a recibir vascularización arterial de la arteria esplénica y sus ramas, como lo puede ser la dorsal, la inferior y la magna. Y en el caso del drenaje venoso, pues vamos a tener las venas pancreático duodenales y la vena esplénica para todo el drenaje venoso del páncreas. Bien, ya vista la anatomía del páncreas, ahora vamos a pasar a hablar de la función del páncreas. Como ya les adelantaba, el páncreas pues, va a ser esta glándula con una función doble, tanto exócrina como endocrina. Sin embargo, es importante decir que no van a estar en la misma proporción. Es decir, el páncreas va a dedicar de un 98 al 99% de su masa pancreática en la producción del jugo pancreático, las enzimas, y liberar este jugo al duodeno para ayudar en la digestión. Mientras que para la función endocrina, es decir, para producir hormonas que van a ir directo a la sangre, pues solo va a dedicar del 1 al 2% de su masa. Ahora, ¿cómo es que se van a producir cada una de estas secreciones? Pues bien, comenzando con el páncreas exócrino, este pues va a producir y liberar jugo pancreático. Este jugo va a contener potentes enzimas digestivas. Estas enzimas van a ser producidas por unas estructuras llamados ácidos pancreáticos.
Estas representan la unidad funcional exócrina del páncreas y cada uno de estos acinos está formado por un conjunto de células llamadas células acinares. Estas van a estar en forma de racimo o uvas y van a rodear una pequeña luz, así como se ve en la imagen, son esas pintadas de verde, donde van a vertir su secreción. Estas estructuras se van a continuar con conductos intercalados, donde va a haber otras células, otro tipo de células llamadas células ductales centroacinares, que son las que están pintadas de rojo. Que estas lo que van a hacer es que van a secretar agua y bicarbonato, que como un paréntesis ahí, el bicarbonato que secretan es importante, ya que este es el que va a neutralizar el ácido gástrico del estómago, dejando las cosas en un pH pues óptimo, ¿no? Esta agua y este bicarbonato se van a combinar con las enzimas que producen las células acinares para dar resultado al jugo pancreático, del cual se producen de 1500 mililitros a 3000 mililitros al día, y esto puede variar dependiendo de la persona y su alimentación. Ahora, es bien importante hablar de las enzimas digestivas que produce el páncreas específicamente, porque tiene mucho que ver con la fisiopatología de la pancreatitis. Se producen principalmente tres tipos de enzimas. La amilasa, que por ejemplo como la amilasa pancreática, que hidroliza los almidones, el glucógeno y pues la mayoría de los hidratos de carbono. La lipasa, como la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Y proteasas, que van a degradar proteínas, que estas específicas son las más importantes, como lo son la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. Ahora, pasando a la parte endocrina de todo esto, pues las hormonas se van a producir a partir de unas estructuras llamadas islotes de Langerhans. ¿Estos qué son? Pues van a ser aglomerados de células de distinto tamaño que van a estar dispersos por todo el páncreas, pero va a haber una mayor densidad de estos en lo que es la cola del páncreas. Se va a estimar que normalmente se deben de tener alrededor de 1 millón de islotes en el páncreas. A diferencia de las células acinares, que estas pueden producir pues todos los tipos de enzimas, estas van a ser un poco diferentes, ya que cada una de las células dentro del islote va a estar especializada en un tipo de hormona. Por ejemplo, las células beta producen insulina, las células alfa producen glucagón, las células delta somatostatina y las células gamma polipéptido pancreático. Además, cabe resaltar que en un islote va a estar conformado por un porcentaje diferente de cada una de estas células especializadas, siendo que las células beta son las más numerosas, con un 60 a 70% de número dentro del islote, seguidas de las alfa con un 15 a un 20%. Ahora se preguntarán, si el páncreas produce enzimas tan fuertes como las proteasas, ¿por qué el páncreas no se digiere a sí mismo? Bueno, esto va a ser principalmente porque el páncreas va a tener una serie de mecanismos para autoprotegerse de sus propias enzimas. El primero de ellos va a ser la síntesis segura de enzimas. Las proteasas pancreáticas mencionadas anteriormente se van a producir dentro de la célula acinar como zimógenos inactivos, evitando que pues degraden la célula que las produce. El segundo mecanismo va a ser una liberación controlada, ya que estos zimógenos inactivos solo se van a exocitar ante estímulos específicos. El tercero es una activación del duodeno. Las enzimas van a viajar inactivas por los conductos pancreáticos, esto junto con el jugo pancreático en sí, hasta llegar al duodeno, donde una enzima llamada enteropeptidasa intestinal va a transformar el tripsinógeno, o sea la forma inactiva de la tripsina, en tripsina, y a su vez esta tripsina va a activar en cascada el resto de las proteasas. Y no conforme con eso, el páncreas va a tener un cuarto mecanismo, el cual va a ser literalmente la producción de inhibidores completamente de la tripsina, que van a neutralizar enzimas activadas accidentalmente dentro de la célula. Bien, ahora ya vistas las generalidades, ahora vamos a entrar en lo que es la definición de la pancreatitis. La pancreatitis como tal pues va a ser un proceso inflamatorio del páncreas que va a ocurrir cuando alguno de los mecanismos anteriormente mencionados falla y las enzimas digestivas se activan dentro del propio órgano, provocando autodigestión, edema, inflamación y daño tisular.
Y dependiendo de las características que presente, se va a clasificar en pancreatitis aguda o pancreatitis crónica, siendo que la pancreatitis aguda pues presenta una inflamación más súbita de horas o días de evolución, en la cual no se va a presentar mucho daño a la función y es posiblemente reversible si es que se trata. Mientras que la crónica pues es una inflamación más persistente que ha durado meses o años y ya presenta fibrosis y pérdida de las funciones tanto exócrina como endocrina del páncreas. Bien, ahora adentrándonos más profundo en lo que es la pancreatitis aguda, pues como ya lo mencioné, pues va a ser una enfermedad pancreática que presenta una inflamación de característica aguda que va a estar acompañada por poca o nula fibrosis, por lo que puede ser potencialmente reversible si es que se trata adecuadamente y a tiempo. Esta de complicarse puede llegar a causar complicaciones locales, sistémicas, eh, como una pancreatitis necrosante o falla multiorgánica en los casos más graves. Hablando un poco de su epidemiología, en las literaturas se referían que esta va a presentar de 3.4 a 73.4 casos por cada 100.000 habitantes, esto a escala mundial. Asimismo, algunos países van a presentar una mayor incidencia, con más de 60 casos por cada 100.000 personas, incluyendo países como Rusia, Ucrania, Eslovaquia, China y Estados Unidos. También será responsable esta de alrededor de 5.000 a 9.000 defunciones solo en los Estados Unidos, ya que se estima que mundialmente, por ejemplo, en 2019 murieron alrededor de 115.000 personas. Y al menos en Estados Unidos también representa un coste de más de 2.500 millones de dólares al año, por lo que esta enfermedad pues representa uno de los costos más grandes de salud, al menos en este país. Ahora, hablando de la etiología de la pancreatitis aguda, van a existir muchos factores que van a tener una relación directa causal con el inicio de la pancreatitis aguda. Sin embargo, más o menos el 80% de los casos, de la mayoría de los casos, pues, van a estar explicadas tanto por alcohol como por cálculos biliares. Es decir, estas van a ser las causas más importantes o de las más comunes que se van a presentar. La tercera causa más común va a ser la hipertrigliceridemia, luego le sigue la idiopática, por fármacos es la siguiente, y la post-CEPRE, que la CEPRE es un procedimiento incluso de tratamiento para la pancreatitis, que lo veremos más a detalle adelante. Y en la mayoría de los casos, los mecanismos por los cuales causan pancreatitis aguda, estos factores, no están muy bien descritos, pero yo voy a describir los tres más importantes, que son el alcohol, los cálculos biliares y la hipertrigliceridemia a continuación. Ahora, entrando más a detalle en la etiología de los cálculos biliares y cómo estos causan pancreatitis aguda, pues el mecanismo como tal no va a estar 100% claro o especificado, pero existen algunas teorías y la más aceptada de estas es la teoría mecánica ductal. Esta teoría nos dice básicamente que cuando un cálculo obstruye transitoriamente la ampolla de Vater, esto va a provocar un reflujo de la bilis y de las secreciones pancreáticas hacia el conducto pancreático principal. El páncreas pues va a seguir generando su jugo pancreático, pero este no va a poder salir al duodeno, ¿no? Esta acción pues va a generar una presión retrógrada dentro del conducto pancreático. Esta presión elevada va a dilatar los conductos y puede causar microlesiones o directamente rupturas en el epitelio ductal. Va a ser a través de estas rupturas o microlesiones que el jugo pancreático, que recordemos contiene enzimas inactivas, se va a filtrar hacia el intersticio pancreático, el cual contiene un pH menos alcalino, lo cual va a favorecer la activación prematura del tripsinógeno, que es la forma inactiva de la tripsina, y una vez activada la tripsina, va a iniciar la cascada de activación enzimática y va a activar todas las demás enzimas, promoviendo la autodigestión del páncreas. Y cabe resaltar que en los grupos de riesgo que vamos a presentar de los cálculos biliares, pues van a ser adultos mayores, personas con obesidad, personas que pierden peso muy rápido y las mujeres, simplemente porque pues ellos tienen más probabilidad de desarrollar cálculos biliares. Siguiendo ahora con el alcohol, cabe resaltar que para que esto sea un desencadenante de pancreatitis, el paciente tuvo que haber tenido un antecedente bastante grande de consumo de alcohol antes del primer episodio. Esta cantidad de alcohol la literatura la describe como de 100 a 150 gramos al día durante más de 5 años o 5 años. El mecanismo por el cual se va a desarrollar la pancreatitis con
el consumo crónico de alcohol, es porque el alcohol como tal va a alterar la fisiología pancreática al aumentar la viscosidad de las secreciones pancreáticas. Y esto va a promover la formación de tapones proteicos que van a obstruir los conductos pequeños. De igual forma, el alcohol va a inducir permeabilidad ductal, lo que permite la activación prematura de las enzimas que dañan el parénquima pancreático. También cabe resaltar que en la literatura se mencionaba que solo una minoría de los grandes bebedores van a desarrollar episodios identificables de pancreatitis aguda, lo cual indirectamente nos dice que no solo el alcohol pues es el factor desencadenante de la pancreatitis, sino que incluyen otros factores como el mismo riesgo genético que tiene el paciente, hipertrigliceridemia o incluso fumar. Bien, en cuanto a por qué la hipertrigliceridemia puede causar pancreatitis aguda, hay que especificar una cosa, y es que como tal, el término hipertrigliceridemia se define médicamente como niveles de triglicéridos séricos por arriba de 150 miligramos por decilitro. Sin embargo, el riesgo real de pancreatitis aguda aparece cuando los niveles son mayores a 1000 miligramos por decilitro, entonces hay que tener eso bien en cuenta. Y el mecanismo por el cual causa daño es que se cree que la lipasa libera ácidos grasos tóxicos a la microcirculación pancreática, lo que causa daño a esta e isquemia. Es decir, la lipasa pancreática, que normalmente se libera al duodeno para digerir grasas, también puede actuar dentro de la microcirculación pancreática cuando hay un exceso de triglicéridos liberando ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres se liberan a la microcirculación pancreática, los cuales estos son los que causan el daño. Ok, ahora ya vimos qué es lo que puede causar la pancreatitis, entonces ahora vamos a ver por qué pasa la pancreatitis, un poco de fisiopatología. Primeramente va a ocurrir algún evento desencadenante, como lo que vimos anteriormente, que propicie una activación enzimática prematura. Esta activación enzimática nos va a provocar una autodigestión del parénquima pancreático, lo cual a su vez hace que se liberen DAMPs o patrones moleculares de daño, que estos nos van a causar una respuesta inflamatoria sistémica con activación de macrófagos y neutrófilos, además de la liberación de citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a sumar al daño enzimático todavía lesiones, aumento de la permeabilidad vascular y microtrombosis. Y pues esto, dependiendo de cómo se trate y cómo pues progrese, puede llegar a presentar complicaciones como por ejemplo una necrosis hemorrágica extensa, que es ya la forma necrotizante con riesgo de infección o falla multiorgánica. En cuanto al diagnóstico, este se va a establecer con mayor frecuencia mediante la identificación de dos de tres criterios, que son los siguientes: dolor abdominal compatible con pancreatitis, amilasa y o lipasa sérica mayor a 3 veces el límite superior normal, y hallazgos característicos de las imágenes abdominales. El dolor abdominal compatible con pancreatitis se va a referir como un dolor abdominal epigástrico, o también se puede referir como cuadrante superior izquierdo, ya que pues suele ser difuso, o sea, no siempre llega a ser el mismo lugar. Este también suele variar en intensidad, se suele referir que es alta la intensidad del dolor, pero pues, también puede variar. Clínicamente también se pueden referir otros síntomas como náuseas, vómitos, dificultad para respirar, y nosotros podemos ver signos como distensión abdominal, fiebre, baja saturación de oxígeno, hipotensión, taquipnea, taquicardia y protección abdominal. Ahora, los principales valores de laboratorio que vamos a encontrar alterados en la pancreatitis aguda serán la amilasa y lipasa sérica. Estos dos valores suelen encontrarse elevados, mayor a 3 veces el límite superior normal. Aunque hay que tener en cuenta una cosa bien importante, y es que la amilasa en pacientes con pancreatitis aguda generalmente va a aumentar unas pocas horas después del inicio de los síntomas, y va a volver a valores normales de en 3 a 5 días, mientras que la lipasa sérica parece ser más específica, ya que permanece elevado durante más tiempo que la amilasa, y pues se suele referir que se chequen las dos, pero pues hay que tener bien en cuenta que la lipasa es más específica, ¿no?
Bien, con la imagenología, la pancreatitis aguda se va a ver muy evidente. El estudio de elección para diagnosticar la pancreatitis pues va a ser una tomografía computarizada abdominal con contraste, ya que va a proporcionar más de un 90% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de pancreatitis. Donde en el mismo estudio se puede observar el mismo agrandamiento difuso focal del páncreas, un realce heterogéneo o disminución del parénquima, que esto es un signo de necrosis, ¿no? Cuando hay áreas que no se van a realzar tras el contraste. Y aunque la mayoría del tiempo no se necesita este estudio, ya que pues la mayoría de casos o de los pacientes va a tener un curso leve y sin complicaciones, es decir, que va a ser bastante fácil identificar o diagnosticar la pancreatitis, pues no cabe de más hacer el estudio por si llegásemos a tener algún caso de pancreatitis más atípica. Ahora, podemos clasificar la pancreatitis aguda por subtipo y por gravedad, esto por medio de la clasificación revisada de Atlanta, que este es un sistema que se publicó por allá del 2012, que actualmente es el sistema más utilizado para definir y estandarizar la terminología pues la gravedad de la pancreatitis aguda. En cuanto a los subtipos que vamos a presentar, estos van a ser dos, que es la pancreatitis edematosa intersticial, que esta se va a caracterizar por inflamación del parénquima pancreático y de los tejidos pancreáticos, pero sin necrosis. Esta también suele ser la más común, o sea, la que más se suele presentar y la que más resolución puede llegar a tener. Y la pancreatitis necrotizante, que aquí ya se va a presentar necrosis en grados variables. En cuanto a la gravedad, vamos a encontrar tres niveles, que va desde leve, moderado y hasta grave. En el nivel leve no vamos a encontrar insuficiencia orgánica ni complicaciones locales o sistémicas. En el moderado, aquí así escalamos, vamos a presentar insuficiencia orgánica, pero esta va a ser transitoria, o sea, menos de 48 horas, y complicaciones locales o sistémicas. Y en la grave, la insuficiencia orgánica ya va a ser persistente, es decir, va a durar más de 48 horas y a menudo va a afectar múltiples sistemas orgánicos. Ahora, ya para casi terminar con el tema de pancreatitis aguda, vamos a hablar del tratamiento. En el tratamiento, pues recordemos que la mayoría de los casos van a ser leves, ¿no? Entonces, estos se van a resolver con tratamiento conservador. Por ende, el tratamiento inicial que les vamos a dar a los pacientes con pancreatitis va a ser meramente de soporte y se va a centrar en la prevención de las complicaciones, la identificación de la etiología y el abordaje de los factores de riesgo que podemos modificar. Y bueno, para comenzar con estos tratamientos iniciales es la administración de oxígeno, ya que pues como tal el proceso inflamatorio del páncreas puede generar una respuesta inflamatoria que afecte también a los pulmones, desencadenando esto en una hipoxemia, perdón, por lo cual en la mayoría de los pacientes el objetivo será pues, tener una saturación de oxígeno mayor al 94%, del 94 al 98% más o menos. Y si el paciente presenta una saturación menor al 85%, aquí ya se va a iniciar con mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto y luego se reduce conforme el paciente se va estabilizando. Luego tenemos la administración de líquidos, ¿no? La reanimación líquida. Esta va a ser fundamental en la pancreatitis aguda, ya que corrige la pérdida de volumen y la hipoperfusión tisular, contrarrestando el deterioro microcirculatorio pancreático y sistémico que resulta de muchas cascadas inflamatorias. Este paso va a ser muy importante, ya que este tratamiento tendrá como objetivo disminuir o pues mantener lo más que se pueda la frecuencia cardíaca del paciente menor a 120 latidos por minuto y también mantener la producción de orina en más o menos mayor a 0.5 mililitros por kilogramo del paciente por hora. Y usualmente la solución predilecta para esta resucitación es la solución Ringer lactato. En cuanto al el dolor abdominal, este puede llegar a ser muy profunda en la pancreatitis aguda y para la mayoría de pacientes es adecuada pues una analgesia opioide fuerte, aunque se pueden utilizar escaleras de analgesia para aquellas personas que pues, no refieran un dolor tan agudo o intenso, pero que pues todavía se les tiene que aliviar su dolor, ¿no? Y un apoyo nutricional, ya que la pancreatitis pues, va a inducir un estado hipermetabólico con lipólisis, catabolismo proteico y también hasta resistencia a la insulina, ¿no? También va a presentar una pérdida de la masa corporal, por lo que se debe fomentar la reanimación oral temprana tan pronto como el paciente lo tolere.
Y de lo contrario, pues administrar suplementos alimenticios líquidos o alimentación por una vía enteral dentro de 1 o 2 días después del ingreso. Esto posiblemente no sea necesario en la mayoría de los casos, ya que, como ya lo he dicho muchas veces, la pancreatitis suele ser bastante leve. Pero pues hay que tener en cuenta también que si el paciente tiene una pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, esta pues se debe tener un reposo intestinal al paciente, entonces pues no ingesta oral, ¿no? Para acelerar la eliminación de los triglicéridos circundantes. Ahora, habrá algunas etiologías que requieran un tratamiento más específico. Por ejemplo, en el caso de la pancreatitis por cálculos biliares, pues va a estar indicada pues la C urgente, ¿no? En pacientes con colangitis o una obstrucción biliar. O, por ejemplo, también, como ya lo había comentado, la pancreatitis inducida por hipertrigliceridemia se debe tratar con infusión de insulina, porque como sabemos, la insulina disminuye los niveles de triglicéridos al actuar directamente sobre las lipoproteínas plasmáticas y el metabolismo de los lípidos. Ahora vamos a pasar a hablar brevemente de lo que es la pancreatitis crónica. Este va a ser un padecimiento inflamatorio crónico incurable de origen multifactorial, cuya presentación es muy variable y va a presentar un desafío para tratarla de manera satisfactoria. Esta va a condicionar una afección en ambas funciones pancreáticas. La exócrina, cuya disfunción nos va a conducir a una insuficiencia pancreática que va a ser acompañada de cetorrea y pérdida de peso, y ocurre cuando más del 90% del órgano va a estar dañado, ¿no? Mientras que la disfunción endocrina va a producir una diabetes llamada diabetes pancreatogénica, que también es conocida como diabetes tipo 3C. Y hablando un poco de su epidemiología, pues los estudios poblacionales sugieren que esta va a tener una prevalencia que va desde 5 a 40 personas por cada 100.000 habitantes. Y que al igual que la pancreatitis aguda, varía esta cifra geográficamente. De igual forma, los factores de riesgo también van a variar según el sexo, ¿no? En los hombres el consumo de alcohol y el tabaquismo es la principal contribuyente, mientras que en las mujeres van a ser las causas idiopáticas y las obstructivas. En general, la población más afectada van a ser los hombres, probablemente debido a esta tasa más alta de consumo de alcohol y tabaco, y la edad media en la que se va a presentar este diagnóstico es aproximadamente a los 45 años. Ahora, la pancreatitis crónica va a tener muchas causas, sin embargo, hay algunas que son más comunes, tanto que se ha creado un sistema de clasificación tipo acrónico llamado TIGAR-O. Esto por pues, las letras iniciales de cada una de las causas, ¿no? Que son tóxico-metabólica, esto como el alcoholismo severo, un paciente fumador, algunos medicamentos también, o que haya tenido también el paciente ya antecedente de pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia. También la enfermedad renal crónica es una causa tóxico-metabólica, y también la hipercalcemia. Otra causa es la idiopática, causa genética, que esta incluye variantes de hipertrigliceridemia familiar. La autoinmune, ya que van a existir dos tipos de pancreatitis autoinmune, propiamente dicha tipo 1 y tipo 2. Así como también el lupus eritematoso sistémico nos va a propiciar la pancreatitis crónica, así como la enfermedad inflamatoria intestinal o colangitis biliar primaria también. También recurrente, aguda y grave, y obstructiva, como una estenosis o cálculos en el conducto pancreático principal. Su fisiopatología va a ser similar a la de la pancreatitis aguda. Aquí primero se va a iniciar con una exposición inicial, pues factores de riesgo, ¿no? Como el alcoholismo o el tabaquismo, que van a estimular con los años la secreción proteica, produciendo jugo pancreático que es muy viscoso. Esto va a favorecer la obstrucción ductal. De igual forma, son importantes las mutaciones en genes como el PRSS1 y el SPINK1 también. Estos alteran el control de la activación enzimática y también de la secreción ductal. Entonces es importante, tal vez no seamos capaces de identificar estos genes mutados, pero pues es importante saberlo, ¿no? Luego también van a venir las alteraciones funcionales tempranas, como una disminución de la secreción de bicarbonato ductal, o estas secreciones pancreáticas viscosas que van a formar pues tapones proteicos dentro de los conductos intralobulillares, lo que va a aumentar la presión ductal.
Esto a su vez nos va a condicionar un daño progresivo y fibrosis debido a la activación enzimática constante que va a haber, aunque menos intensa que una pancreatitis aguda, cabe mencionar. Luego se van a presentar alteraciones subtales y calcificaciones como una dilatación o estenosis del conducto pancreático o incluso también formación de cálculos pancreáticos dentro de los mismos ductos. Después, cuando la enfermedad avanza, vamos a presentar la disfunción exócrina y endocrina. Se dice que cuando más del 90% del parénquima exócrino está dañado, se produce ya la insuficiencia pancreática exócrina, como ya les había mencionado. Y llegados a este punto, van a comenzar a aparecer el dolor crónico y la inflamación persistente. Estos, pues, generados por los distintos mecanismos ya mencionados, e incluso pueden llegar a aparecer ciclos de algo que se llama recrudecimiento agudo, que son básicamente ciclos de pancreatitis aguda sobre ya la base de la pancreatitis crónica. Y esto, pues, al final va a evolucionar hacia un estado terminal, ¿no? Cuando la fibrosis esté tan avanzada que pues quede muy poco parénquima residual restante. Ahora, por último, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento pues se va a enfocar principalmente en controlar el dolor crónico del paciente, en sustituir la función exócrina y endocrina, que pues va a estar perdida, la correcta nutrición del paciente y procedimientos, pues se puede decir, más invasivos o quirúrgicos de ser necesario. Para el control del dolor suelen usarse analgésicos que suelen escalonarse gradualmente desde AINES hasta opioides si es necesario. Para la función enzimática perdida se aplica una terapia de reemplazo enzimático pancreático en el que se dan enzimas pancreáticas exógenas ajustándose el contenido graso de las comidas. En situaciones más críticas se puede optar por intervenciones endoscópicas o quirúrgicas incluso, como lo puede ser por ejemplo el drenaje de ductos pancreáticos dilatados esenóticos, o procedimientos de descompresión o recepción, como puede ser una pancreatectomía parcial. Y pues como siempre, un soporte nutricional, ¿no? Manejo de las complicaciones. Hay que estar constantemente vigilando al paciente para ver si desarrolla posibles complicaciones que son muy probables y darle soporte de micronutrientes y distintas vitaminas. Bueno, y por mi parte sería todo. Muchas gracias por ponerme atención y suscríbanse al canal de YouTube.